Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda parte del año vamos a comenzar con lo que es el trabajo en lo referente al cálculo de potencias, intensidad, sección y elementos de protección para un circuito eléctrico, puntualmente en este caso para lo que va a ser luego el dimensionamiento de una sala informática, ¿correcto? Tenemos que tener presente algunas cuestiones, en este caso vamos a hacer una salvedad a manera informativa que está referida a los consumos. A veces al terminar una jornada de trabajo, bueno, estos deberían acompañar con una baja considerable el consumo de energía que está utilizando la misma, ¿no? La sala en cuestión. A veces esto no sucede y hay algún tipo de consumo de manera no productiva que se denomina consumos en stand-by, consumos vampiros o consumos fantasma. Es decir, hay elementos que siguen consumiendo a pesar de que no deberían de hacerlo. En nuestro país, nuestra resolución que dictamina el uso y medición de esto es la norma IRAN 62301, que brega por lo que es la medición del consumo de energía en modo de espera, que refiere a los consumos en stand-by. Dejo al pie acá una nota para que después la puedan desarrollar y interiorizarse más con respecto al tipo de estas situaciones. Vamos a ver lo que es el cálculo de consumos. Para lo que es el cálculo de consumos, deberemos tener presente algunas cuestiones como que son los elementos que van a gravitar en torno a ella. En este caso, los interruptores termomagnéticos o sencillamente las llaves térmicas, que van a ser aquellos dispositivos que van a interrumpir la corriente que circula en mi circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores estimados como máximos, evitando de esta manera, bueno, las sobrecargas o los cortocircuitos que podrían llevar a una situación bastante problemática en lo que es la sala que estamos trabajando. A fin de esto, bueno, debemos saber qué condición de potencia está consumiendo cada uno de estos elementos que van a constituir mi sala y la forma de resolver la corriente y la sección que va a transitar por ella. Sabemos que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Vale decir que potencia P dada en watt es igual a la tensión dada en volt por la corriente dada en ampere. Si quisiéramos saber qué corriente está circulando por mi circuito, sencillamente lo que debería hacer es un despeje, donde diría que la corriente es igual a la potencia sobre la tensión, donde en nuestro país, para la corriente alterna, la tensión de trabajo es 220 volts. Con respecto a las potencias que van a tener cada uno de los elementos que van a trabajar o que debemos determinar en la sala que vamos a calcular, tenemos dos opciones. Generalmente todos los elementos electrónicos de computación tienen adosado en su parte posterior la etiqueta con el consumo y la característica del mismo, o en su defecto el manual que acompaña al producto que compré. En el caso de no contar con este tipo de recursos, dejo acá un link, que es este, en el cual podemos determinar diferentes tipos de consumos para diferentes tipos de elementos. Como verán, está ordenado en forma alfabética, de menor a mayor, y tenemos el tipo marca o una generalidad del mismo, y a la parte derecha el consumo estimado que tiene un producto. Por ejemplo, un aire acondicionado genérico de 3000 frigorías tiene un consumo estimativo de 935 watts. Y así con cada uno de los elementos que quisiera poder determinar para ver cuál es la potencia de consumo que tengo en cuestión. Para esto vamos a realizar un ejercicio que será el que vamos a utilizar como referencia, en el cual se solicita el cálculo de potencias, es decir, los watts que contiene o que consume el mismo, y el correspondiente valor de intensidad, es decir, la corriente que circula por él. ¿Para qué? Para los siguientes equipos de computación, luminotecnia y aire acondicionado de una sala de informática, a fin de averiguar la sección del cableado necesaria para cada uno de estos circuitos, los interruptores termomagnéticos también para cada uno de estos circuitos, y la correspondiente llave o interruptor diferencial para todos. Para esto vamos a tener presente lo siguiente. Nuestro sistema a analizar será de 4 circuitos, donde el circuito 1 será para el toma corriente, el circuito 2 para la otra mitad del toma corriente. En estos dos circuitos vamos a albergar y van a estar conectados todos los elementos de computación de nuestra sala. El circuito 3 solamente lo dejamos para lo que es la parte de iluminotécnica, la parte de iluminación, y el circuito 4 para lo que es el aire acondicionado. Nos dan como referencia la necesidad de armar un tablero principal que va a estar constituido de la siguiente manera. Mi llave principal, que es la que toma línea
del servicio eléctrico que nos proporciona la compañía, un interruptor diferencial, un circuito 1 que va a estar dado para el tomacorriente de la primera parte de mi sala, un circuito 2 para la segunda parte de los tomacorrientes de mi sala, un circuito 3 para el aire acondicionado y un circuito 4 para lo que es la iluminación. Todos con su correspondiente puesta a tierra, conectados a un burner. Si bien es cierto, en muchas partes o casos, lo que es la iluminación, están con elementos de conectividad plástico, también es cierto que las cajas a donde van adosadas lo que es el cableado de la iluminación son de chapa, por ende el posible riesgo de también una sobrecarga al mismo. Por eso la reglamentación es muy clara con respecto de que todos los elementos que tienen tensión deben tener su correspondiente puesta a tierra, ¿correcto? Vamos a analizar cómo va a estar armado mi circuito. Bueno, el circuito 1, como dijimos recién, está dado por los tomacorrientes, en el cual, en este caso, va a haber 9 elementos constitutivos, como pueden ser los altavoces, cargador de teléfono móvil, escáner, impresora láser, una impresora multifunción, 6 monitores, 6 PC torre, 2 PC portátil y un router ADSL. Tenemos la cantidad en el lado izquierdo y en esta tabla armamos a la derecha el consumo por hora de cada uno de ellos. Es decir, si yo quisiera saber, por ejemplo, qué consumo tienen los 6 monitores en forma simultánea de la marca LG, sabiendo que cada uno consume 100 watts, los 6 van a consumir 600 watts. Si quisiera saber qué consumo van a tener las PC Torre marca Acer en forma simultánea, sabiendo que cada uno consume 220 watts, la sumatoria en forma simultánea de las 6 PC Torre será de 1320. Es decir, que simplemente bastará con sumar los consumos parciales de cada uno de estos elementos en forma simultánea para obtener el consumo total del primer circuito. En este caso, mi primer circuito tiene un consumo de 3.406,78 watts hora. De manera análoga, el circuito 2, que tiene 7 elementos, en el cual tenemos cargadores móviles 3, una fotocopiadora, 6 monitores, 6 PC torre, 3 PC portátiles, un teléfono inalámbrico y una TV LCD de 42 pulgadas. Sabiendo el consumo de cada uno de ellos por hora y la cantidad, sencillamente lo que hacemos en la multiplicación, obtener el consumo total de cada uno de estos elementos en forma simultánea. Al sumar todos, nos está arrojando que tenemos en el circuito 2 un consumo de 3.485,99 watt hora, muy similar al del circuito 1. ¿Y esto por qué? Está hecho adrede, porque en realidad los tomacorrientes deberían tener consumos similares para tener una conectividad o una situación de circuitos balanceada en el cual los consumos sean bastante parecidos y de esta manera evitar tener diferentes tipos de secciones de cable por cada uno de los circuitos, ¿correcto? El circuito 3 está dado para el aire acondicionado solamente. En este caso va a ser un genérico de 4.500 frigorías, frío-calor, que consume 2.800 watt hora. Y por último, el circuito 4 para la iluminación está dada por lámparas, en este caso tubos fluorescentes de 40 watts, cada uno de estos tubos fluorescentes, con un total de 12, que va a estar brindando un consumo de 480 watt hora si estuvieran todos encendidos en forma simultánea. Una vez obtenido la potencia de cada uno de los circuitos, lo que vamos a trabajar luego va a ser con la intensidad de la corriente que va a transitar por cada uno de ellos. Para esto también tenemos que tener presente algo, lo que dispone la resolución 207 del año 97 del ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que controla a los organismos o empresas que brindan el servicio eléctrico, ¿sí? Puntualmente vamos a hacer incidencia en el apartado 5, que habla sobre los cables según la norma IRAN 2183, aislado y sin envoltura de protección. Es decir, el cable solo con la envoltura propia, no con una envoltura superior o posterior a lo que es el blindaje que trae el cable, ¿correcto? Esta tabla se la conoce como la tabla 5.1 y es esta, donde dice qué intensidad de corriente admisible soporta cada cable sin envoltura de protección y la norma, como dijimos recién, es la 2183. Para este ejemplo podemos tomar que 1 milímetro cuadrado de cable de cobre, de conductor, va a soportar una corriente admisible que va a transitar por ella de 9,6 amperes. Un conductor de 1,5 milímetros cuadrados va a soportar 13 amperes y un conductor de 2,5 milímetros cuadrados 18 amperes. Así sucesivamente hasta llegar
a 400 milímetros cuadrados que soportan 385 amperes de corriente máxima admisible para que circule por ella. Nosotros vamos a tomar una salvedad y es simplemente a los fines pedagógicos para que los alumnos puedan entender que a cada intensidad de corriente máxima admisible vamos a colocar el interruptor termomagnético para la protección del circuito y el diferencial aproximado según la solicitud del mismo. Ejemplo, un conductor de 2,5 milímetros cuadrados soporta hasta 18 amperes, lo que vale decir que el interruptor termomagnético, es decir, la protección que va a tener ese circuito, será de 16 amperes. ¿Por qué tiene que ser menor o igual? Porque yo no puedo esperar a que la tensión que circula por esto sea mayor a lo que me puede proteger mi termomagnética, porque si esto sucediera, sería que podría llegar el cable que tengo a no tener la protección suficiente y provocar un incendio por sobretemperatura o calentamiento del mismo, ¿correcto? Entonces, como ejemplo acá tenemos que un cable de 2,5 soporta una corriente máxima admisible de 18 amperes, pero mi interruptor termomagnético, como estamos viendo, es 16 amperes. Sin embargo, el interruptor diferencial puede ser de 16 a 25 amperes. Esto no quiere decir que va a cortar a los 25, no, lo que está diciendo es que cuando el interruptor termomagnético llega a los 16 amperes, automáticamente, por más que tenga 25, el interruptor diferencial se va a disparar. Lo que pasa es que el valor más aproximado para 16 puede ser el 16 o el de 25. Por eso vamos a encontrar lugares en el cual tenemos interruptores diferenciales de un solo valor y algunos en el cual se puede hacer una combinación de los mismos, siendo uno u otro el que se pueda llegar a utilizar, ¿correcto? Siendo los valores para los interruptores termomagnéticos de 6 a 125 en este caso, en el ejemplo, y 16 a 125 también para los diferenciales. Dicho esto, voy a dejar acá a continuación algunos links de diferentes empresas que producen elementos eléctricos de protección, ¿correcto? Continuamos con lo que es el cálculo de intensidad, es decir, el amperaje que va a transitar por cada uno de estos circuitos y la sección de cable necesario para el mismo. En el circuito 1, ¿sí?, que es el que va a tomar los tomas corriente, sabemos que la potencia que va a transitar por ese circuito es de 3406,78 watts hora. Dijimos que nuestra tensión para esta corriente alterna va a ser 220 volts, con lo cual tenemos que la corriente, la intensidad que está trabajando por el circuito 1 es de 15,48. Si retomamos en la tabla, el valor más aproximado para 15,48 es 18 amperes, es decir, que vale para tomar este tipo de circuito un conductor de 2,5 milímetros cuadrados. Por ende, el interruptor termomagnético para proteger el circuito en el cual va a transitar el amperaje S va a ser de 16 amperes. Y nos quedaría que según tabla 5.1, la intensidad de la corriente admisible va a ser para una sección de 2,5 milímetros cuadrados hasta 18 amperes. Es decir, que la sección que voy a utilizar de conductor para el circuito 1 es de 2,5 milímetros y vamos a tener una protección, ¿sí?, o un interruptor termomagnético de 16 amperes para proteger la misma. De igual manera, vamos a sacar ahora el del circuito 2, donde sabemos que teníamos una potencia de 3485,99 watts hora y nos está arrojando una forma bastante parecida a la anterior, ¿no? El otro nos daba 15,48, esta nos da 15,84. Si entramos nuevamente en tabla, lo más parecido a 15 es 18 amperes y para 18 amperes yo necesitaría 2,5 milímetros cuadrados de sección, con lo cual mi interruptor termomagnético va a ser 16, es decir, un poco menor que lo solicitado como máximo para poder proteger lo que es el circuito eléctrico del sobrecalentamiento del mismo, ¿correcto? Para el circuito 3 y el circuito 4 vamos a tomarnos algunas licencias. Uno de los efectos del cálculo y el otro para mostrar realmente lo que no se debería hacer. En el caso del circuito 3, la potencia para aire acondicionado era de 2800 watts. ¿Sí? Con lo cual yo necesitaría 12,72 amperes. Si yo miro la tabla para 12,72 amperes, me dice que con una sección de 1,5 milímetros cuadrados cubriría hasta 13, es decir, que estaría del lado de la seguridad porque con 1,5 milímetros estoy cubriendo 13 amperes y a mí el cálculo me está pidiendo 12,72. Y acá tenemos una cuestión en particular.
yo estoy pensando en este tipo de aire acondicionado. ¿Qué pasaría si de pronto se cambiara el aire acondicionado que se dio para el cálculo por uno superior? Y bueno, evidentemente no estaría brindando la protección necesaria de 1,5 milímetros cuadrados para el mismo, con lo cual sería obsoleto el cálculo que hice si tuviera que poner mayor tensión y mayor potencia, perdón. Ahora bien, aún sabiendo que este valor fuera siempre el mismo y permanente, que no se cambiara, también es cierto que si yo leyera la resolución en lo que dice la sección 726 para sesiones mínimas de conductores, la resolución del ENRE es muy claro, porque establece que para líneas de circuitos de uso especiales, en este caso, donde va a estar conectado un elemento como es un aire acondicionado, la sección mínima a los efectos del cálculo serían de 2,5 independientemente del valor que hubiera determinado el mismo. Es decir, a mí me está pidiendo una sección de 1,5 que protegería hasta 13 amperes, superior a 12,72 del cálculo. Pero la sección mínima, por resolución de ENRE, sería de 2,5 la que deberíamos de utilizar, ya que se trata de un circuito especial. Pero como lo que estamos acá tratando de hacer es entender cómo trabaja el cálculo para poder determinar la sección necesaria, en este caso puntual, a los efectos del mismo, dejaremos lo que da la tabla, es decir, 1,5 con 13 amperes y una termomagnética de 10 amperes según lo que estábamos determinando acá. 1,5 de sección, soportan 13 amperes, es decir que la termomagnética como interruptor máximo sería la de 10, la necesaria. Ahora, ¿es lo reglamentario? Y no, porque si es para uso de circuitos especiales, la sección mínima sería la 2,5, la que deberíamos de colocar. Pero para este caso lo vamos a dejar. No obstante, en el circuito 4 sí explicaremos el porqué el cambio. En el circuito 4 teníamos la iluminación, es decir, teníamos 480 watts, es decir, teníamos una potencia de 480 watt hora, con lo cual estaría arrojando una corriente, una intensidad de 2,18 amperes. A ver, 2,18 amperes es un valor realmente muy bajo. Es decir, un valor nominal de 1 milímetro cuadrado estaría cubriendo 9,6 amperes, mucho más superior que los 2,18 que necesito. ¿Correcto? Pero acá volvemos de vuelta a la reglamentación. El ENRE especifica que para líneas de circuitos de usos generales, la sección mínima, en este caso un circuito de uso general en la luminotecnia, sería de 1,5 milímetros cuadrados. Es decir, con 1 milímetro cuadrado de sección cubriría tranquilamente 9,6 amperes. Pero lo que dice la reglamentación es que especifica claramente que 1,5 es la sección mínima necesaria para este tipo de circuito, por lo cual, a pesar de que podría utilizar 1 milímetro cuadrado, la reglamentación me está diciendo que lo que tengo que utilizar como sección mínima es 1,5. Recordemos que 1,5 cubre hasta 13 amperes como en el caso anterior y una llave o un interruptor termomagnético de 10 amperes, ¿correcto? Por lo cual, según la tabla 5.1 y la resolución del ENRE, permutaría el valor por 1,5 milímetros cuadrados, obteniendo una protección hasta 13 amperes de los 2,18 necesarios y un interruptor termomagnético de 10 amperes. ¿Sí? De esta manera, lo que hicimos fue calcular la sección de cable para cada uno de los circuitos, la protección máxima que va a alcanzar cada uno de ellos y el interruptor termomagnético necesario para la protección del mismo. También vamos a dejar a acotación acá la norma del ENRE con respecto a lo que es en su punto 7 el código de colores. Debemos de saber que el color neutro va a ser el color celeste, el utilizar para el conductor de protección, es decir, para la puesta a tierra, el de bicolor verde-amarillo, y para el trabajo de fases, el color castaño, el negro o el rojo. Dejo acá un link también que es referencia a lo que son los proyectos eléctricos en el cual pueden encontrar algún tipo de material interesante para el desarrollo de los mismos. Y también acá acotación, las diferencias técnicas entre lo que es un interruptor termomagnético y un interruptor diferencial, tomando también una escala de valores para estos mismos, que van desde 5 o 6 amperes el más chico hasta 125 en el más grande. Y en el caso de la escala de amperes para los interruptores de forma diferencial, de 16 hasta 125. Quedando de esta manera determinado mi circuito eléctrico de la siguiente manera.
la línea, el neutro, el interruptor principal y el circuito 1 con un interruptor termomagnético de 16 A para el toma corriente, el circuito 2 con 16 A también para el toma corriente y el circuito 3 y el 4 con un interruptor termomagnético de 10 A cada uno, sea para aire acondicionado o la iluminación, tomando por definitiva lo que va a ser el interruptor diferencial, que va a ser el que va a proteger no solamente al circuito, sino también a las personas que van a operar con ella, de 40 A. ¿Correcto? Y de esta manera queda terminado lo que es el cálculo de lo que son las secciones necesarias, es decir, el elemento de cobre que vamos a utilizar para cada uno de estos circuitos, como así también la protección termomagnética que tendrán en función del consumo del mismo. Bueno, gente, espero que haya sido útil, que se haya entendido. Como siempre digo, van a encontrar en el web de la escuela todo el material que tiene que ver con la resolución de la reglamentación del ENRE, el armado de los pilares para los circuitos eléctricos que tenemos en nuestra zona de honor, como también así el material de trabajo. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo muy grande, cuídense.